Nuestras escrituras al libro de los Proverbios, en el capítulo 25, vamos a leer un solo versículo, que es el verso 28. El valor del dominio propio. El valor del dominio propio es el título de nuestro mensaje de hoy. Y comenzamos leyendo en Proverbios 25 y verso 28. Dice, hermanos, en la palabra: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Vamos a repetirlo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pueden sentarse, hermanos. El valor del dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, hermanos, hablamos de la capacidad que puede tener una persona para gobernar sus emociones, sus impulsos, sus inclinaciones. Sobre todo, hermanos, aquellas emociones negativas, aquellas emociones que son sumamente destructivas, como el enojo, el rencor, el deseo de la venganza, el odio, el desprecio y tantas otras emociones que son terriblemente dañinas. Es importante aclarar aquí que no son las circunstancias o los hechos que acontecen en nuestra vida lo que determina cómo van a ir las cosas. Lo que en realidad determina cómo van a ir las cosas es la manera como reaccionamos a todas esas situaciones. Porque es inevitable, hermanos, en la vida, desafortunadamente, que aparezcan momentos en los cuales se nos provocan emociones negativas, como el enojo. Es algo muy común. ¿Quién no ha tenido la experiencia, por ejemplo, de salir de su casa contento, de buen ánimo, dispuesto al trabajo, y en el tráfico encuentra una persona irresponsable que le provoca un peligro, un riesgo, y encima de eso hasta le grita groserías y ofensas? En ese momento, hermanos, nuestra alma se llena de toda clase de emociones negativas. Momentos como ese son terribles, generan en nosotros indignación, enojo, y si somos sinceros, hermanos, hasta nos hace pensar: ¿cómo me hace falta un bate de béisbol aquí en el carro? Porque sinceramente, hermanos, son eventos o momentos que generan en nosotros una reacción negativa desde todo punto de vista. Para ser sinceros, podemos afirmar que nos dan ganas de matar a esa persona. Si reaccionáramos dejándonos llevar por el enojo, más tarde, sin duda, vamos a tener que arrepentirnos. No hay duda, hermanos, de que el dominio propio es un verdadero regalo de sabiduría. Por eso es que en el libro de los Proverbios, que ustedes saben que son parte de la literatura sapiencial de la Escritura, es decir, los libros de sabiduría, se encuentra este principio que hemos leído en este verso 28. Porque el dominio propio es un regalo de sabiduría, porque controlar nuestros enojos en un momento determinado nos ahorrará muchos problemas. Precisamente de eso se trata esta escritura que hemos leído. ¿Qué nos quiere decir el proverbista con este pensamiento que hemos leído en el verso 28? Lo primero que nos quiere decir es que una persona sin dominio propio es como una ciudad indefensa. En los tiempos de Salomón, que fue el escritor de muchos de los proverbios, la defensa de una ciudad era cuestión de vida o muerte. En aquellos días las ciudades se construían de tal manera que facilitaran su defensa en caso de ser atacada. Lo primero que una ciudad debería de tener para considerarse segura es un muro que la rodeara totalmente. Un muro alto y grueso, impenetrable prácticamente, que le significara seguridad.
Se dice en algunos de los expertos en historia bíblica que los muros de una ciudad importante podían llegar a tener 7 metros de espesor y 10 metros de altura. Cuando toda la ciudad estaba rodeada por ese muro, era una ciudad segura. Con esas medidas, esos muros eran prácticamente impenetrables. En muchos casos, hermanos, el muro estaba separado del suelo firme por un foso profundo que dificultara el acceso a las puertas de la ciudad. En muchos casos, hermanos, esto contribuía a que la ciudad fuera prácticamente inatacable. El escritor de los Proverbios entonces compara, hermanos, a la ciudad con una persona y afirma que si alguien no sabe controlar sus emociones, sobre todo esas emociones negativas, si alguien no sabe controlar sus deseos, si alguien no sabe gobernar sus apetitos, es como una ciudad desprotegida, es como una ciudad sin muros, que fácilmente puede ser atacada, que fácilmente puede ser destruida, que fácilmente puede ser saqueada porque no tiene defensas. Quiere decir que una persona sin dominio propio está amenazada de destrucción y es fácil de atacar. Es muy fácil de atacar y de destruir. Esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿qué tan fuerte es el muro de nuestra propia persona? ¿Qué tan seguros somos nosotros en cuanto a estas situaciones que se pueden presentar en la vida? A veces se cree que una persona fuerte físicamente es mucho más capaz de defenderse que otra que no tiene muchas fuerzas físicas. Pero el texto en el que nos hemos basado no habla, hermanos, de fuerza física, habla de una persona que sabe controlar su enojo. Esa es una persona fuerte. Nosotros nos equivocamos en este sentido y a veces andan por ahí algunos hermanos y hermanitas también que son muy enojones y dicen, es que tiene carácter fuerte. No, lo cierto es que tiene un carácter débil y por eso el enojo le gana y por eso el enojo nos mete en problemas y por eso decimos o hablamos cosas que no debimos haber dicho, porque el enojo nos domina, porque el enojo nos gobierna, porque el enojo nos lleva a afirmar cosas que no debimos decir. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros, aunque físicamente seamos fuertes, interiormente somos débiles. Una persona que no sabe decir no a las exigencias de los demás, que siempre dice sí, muy pronto se va a ver en gran cantidad de problemas. Va a vivir esclavizado a los demás, tratando siempre de satisfacerlos a todos y comprobando a cada momento que eso no es posible. Nunca vamos a poder lograr eso. Por esto es que en la vida práctica a algunas personas le vamos a caer bien y otras no nos pueden ni ver. No se puede satisfacer a todo mundo, pero hay ocasiones en que nosotros decimos siempre sí, 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 y tarde o temprano vamos a descubrir que eso ha sido un grave error. Quiere decir que no sabemos controlar nuestra dependencia de otras personas. La persona que no sabe disciplinarse en sus apetitos quedará expuesto a graves ataques a su salud física porque no es capaz de gobernarse, porque no es capaz de ponerse un límite, porque no es capaz de establecer una medida. La persona que no sabe dominarse respecto a la seducción de los placeres de la carne vivirá esclavizado al pecado. Dios quiere levantar un muro fuerte y formidable alrededor de nuestra vida para que vivamos triunfantes, para que no vivamos continuamente agobiados por conflictos que podríamos ahorrarlos. Para eso Él nos ha dejado el Espíritu Santo, el ayudador, porque somos nosotros quienes tenemos que construir ese muro. Somos nosotros quienes tenemos que levantar esa defensa alrededor nuestro y el Espíritu Santo es nuestro ayudador para lograrlo.
Solo de esta manera vamos a convertirnos en creyentes íntegros. Esto de la integridad es un concepto un poco difícil de definir. ¿Quién es un creyente íntegro? La palabra es bonita, la palabra nos gusta. A veces conocemos a algunas personas y nosotros decimos, esa persona es íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del contexto de lo que estamos hablando, hermanos, una persona íntegra, uno de los usos más comunes en nuestro hablar cotidiano, cuando una persona, por ejemplo, sufre un accidente automovilístico de cierta seriedad, con ciertas consecuencias, pero sale ileso, decimos salió íntegro. Íntegro quiere decir que no le pasó nada, no sacó ni un rasguño, no sacó ni una pequeña herida, aunque el accidente fue bastante serio. Él salió íntegro. ¿Cómo aplicamos entonces nosotros este principio a lo que estamos hablando? Nosotros estamos hablando del choque no automovilístico, sino del choque de las emociones, del choque que nos provocan otras personas con sus actitudes, con su manera de ser, con sus comentarios, con su conducta. No estamos hablando del choque de dos automóviles, sino del choque de dos personas cuyas emociones chocan a raíz de la conducta de alguno de ellos. ¿Quién es entonces una persona íntegra? Es aquella persona que sufre este choque, pero sale ileso, sale sin heridas. No es herido él y no hiere a otras personas. Sabe salir de aquella situación sin provocar daños severos en su propia persona o en la persona de quien le ha provocado aquel momento. Esto es integridad. Quiere decir, hermanos, que para salir íntegro de una situación como esta es necesario tener un muro fuerte alrededor de nuestras emociones que nos haga capaces de gobernar el enojo. Fijémonos bien, hermanos, que no estamos diciendo que no debemos enojarnos. Eso es imposible. No enojarnos es imposible. Hay situaciones en la vida que nos provocan enojo y no hay manera de evitarlo. No hay manera de decir no. Es que simplemente es una reacción ante alguien que nos ofende, ante alguien que dice algo de nosotros, ante alguien que provoca un choque emocional en nosotros y eso produce enojo. Es natural el enojo. El enojo no es el problema es no saber manejar el enojo. El problema es no saber gobernar el enojo para evitar que nos lleve a situaciones que después vamos a lamentar. Es para esto que necesitamos un muro fuerte alrededor nuestro, que nos defienda de nuestra propia debilidad, que nos defienda de la reacción que podríamos tener ante el evento en el cual una persona nos ofende o provoca una situación emocional desagradable en nosotros. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo sostenernos? Tenemos un ayudador, el Espíritu Santo de Dios, y tenemos que construir un muro que nos mantenga intactos, que nos permita salir ilesos de cualquiera de estas situaciones. Guardarse íntegro, hermanos, ante este tipo de problemas es una gran bendición, pero se necesita ese muro de protección. Solo la comunión continua con Dios nos hará crecer en fortaleza interior y solo si somos fuertes interiormente vamos a poder resistir estos momentos que, como ya dijimos, inevitablemente los vamos a sufrir en la vida. La segunda cosa que quiere decir este pasaje es que una ciudad indefensa es inservible. Las ciudades en los días del rey Salomón ya eran tan importantes como lo son ahora. ¿Por qué eran importantes las ciudades en aquel tiempo? Porque en ellas se encontraban los grandes centros de administración, de justicia, educación,
religioso, la sinagoga era parte de la ciudad. Por lo tanto, proteger la ciudad era importante. Los muros eran los símbolos de una nación fuerte. Los muros era lo primero que representaba la grandeza de una ciudad. Mientras más imponentes fueran sus muros, mientras más altos y más gruesos y resistentes fueran los muros, más importante era aquella ciudad. Por eso, si no tenían esos muros, quedaban desprotegidas y cualquiera podía entrar y saquearlas, asaltarlas, robarlas. Por eso recordarán ustedes que cuando Nehemías regresa con los primeros judíos del exilio, lo primero que hacen es reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Los muros estaban caídos después que Nabucodonosor había arrasado con la ciudad. Ellos regresan y la primera tarea es reconstruir los muros, porque los muros hablaban de la grandeza de una ciudad. Los muros anunciaban la importancia de una ciudad. Daba pena en aquellos días ver una ciudad sin muros. Por eso dice el proverbista, como una ciudad sin muros es el hombre cuyas emociones no tienen riendas, cuyas emociones no pueden ser sujetadas. Es como una ciudad sin muros, indefensa e inútil. Daba pena ver una ciudad sin muros. Era el símbolo innegable de fracaso y de derrota. Cuando una persona no tiene dominio sobre sí misma, puede perderlo todo. Puede perder su paz interior, puede perder y arruinar sus relaciones con los demás. Pierde la confianza incluso de las personas que le aman. En la medida en que no es capaz de sujetar sus palabras, sus enojos, su ira, va perdiendo el respeto de los demás. Hay personas, hermanos, a quienes sus amistades, su familia, los que son cercanos a su persona, le temen, pero no le respetan. Son dos cosas diferentes. Temer y respetar. Tener miedo es una cosa. Me han dicho que algunos de ustedes tienen miedo a sus esposas, no sé por qué. Tener miedo es una cosa. Respetar es otra cosa. El miedo se impone por la fuerza. El miedo se impone por el terror. El miedo se impone por la amenaza. El respeto se gana. El respeto se construye. El respeto se edifica como un edificio, como un muro alrededor nuestro. Por esto no debemos de confundir, hermanos, una cosa con la otra. No aspiremos a que nadie nos tenga miedo. Nuestra aspiración, nuestra meta es que logremos el respeto de las otras personas. Contemplar a una persona sin dominio propio es doloroso, porque no va a recibir ese respeto que toda persona anhela. Es mirar a alguien que no puede defenderse de sus enemigos, porque el más grande enemigo que tiene lo está venciendo él mismo. Nuestro más grande enemigo, hermanos, en la vida no es el diablo. A este ya lo venció el Señor. Nuestro más grande enemigo somos nosotros y nuestras debilidades. Y por eso necesitamos construir ese muro. Por eso necesitamos crecer en esa fortaleza interior que nos haga capaces de gobernar todas esas emociones que en un determinado momento nos pueden provocar grandes problemas y muchas dificultades e incluso sufrimiento. Es necesario entonces, hermanos, construir ese muro. Concluyamos diciendo que el dominio propio es un fruto del Espíritu. El dominio propio no se alcanza, hermanos, simplemente porque digamos, no, este año voy a crecer en dominio propio. La voluntad nuestra contribuye, por supuesto que sí. Es bueno, es positivo que tengamos la voluntad de crecer en el control de nuestras emociones. Pero la verdadera clave
para llegar a gobernar nuestras emociones es crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios. Porque en la lista de los frutos del Espíritu está el dominio propio. En esa lista aparece el dominio propio, dice que es un fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, como la misma palabra lo dice, es un proceso que se inicia con sembrar la semilla, preparar la tierra, poner la semilla, comenzar a cuidarla hasta que llegue a dar fruto. El fruto entonces es una medida de crecimiento espiritual en una persona. De manera que la comunión con el Espíritu Santo es fundamental si queremos alcanzar ese fruto maravilloso que nos va a proporcionar una paz, una victoria sobre nuestras debilidades sumamente importante. Es hora de construir muros fuertes y formidables en nuestra vida, haciendo crecer nuestra vida espiritual. En la medida en que crezcamos espiritualmente, en esa medida vamos a comenzar a dar frutos que nos hagan capaces de ser victoriosos. Entre ellos, el dominio propio, para que no seamos nunca una ciudad sin muros, como una ciudad sin muros, para que no seamos nunca personas cuyas emociones no tienen rienda. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque ciertamente la vida nos pone en muchas ocasiones en situaciones que no quisiéramos vivir, en situaciones que nadie quisiera vivir, pero la vida es así. Y la vida hace que nos encontremos en ciertos momentos llenos de indignación, de enojo, de ira, incluso con deseos de venganza ante ofensas, ante desprecios, ante humillaciones que otras personas pudieran hacernos. Señor, aunque la indignación en cierto sentido es justificada, sus consecuencias, si no le ponemos un control, van a ser dolorosas. Y tarde o temprano vamos a lamentar el no haber podido sujetar nuestras emociones en aquel momento. Ayúdanos, Señor, para que busquemos la ayuda de tu Santo Espíritu, a fin de que podamos construir muros que nos defiendan de nuestras propias debilidades. Un muro que pueda resistir el ataque del enemigo y no dejemos que nos derrote. Muros que nos permitan salir íntegros de cualquier choque emocional que nos pueda producir la conducta de otras personas, y entonces seamos como una ciudad amurallada, con propósito, íntegra, formidable, que sabe enfrentar las dificultades de la vida y salir victorioso. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.